Desde hace más de 40 horas, la carretera México-Veracruz vive una de las jornadas más tensas y caóticas de los últimos meses. Bloqueos arrancan, la resistencia se levanta. Quieren pago digno, no limosna, esa es la demanda. Voces que revientan como un trueno que no descansa, porque el hambre aprieta y la injusticia nunca tarda. Gente del campo que aprendió solo a persistir, porque en estos días ya no es vivir, es sobrevivir. Cosechas que se pierden, deudas que no dan respiro, y aún así se aferran a la tierra como destino. 3 meses en las calles, firmes en sus posiciones, gritando que ya basta de abusos y omisiones. Exigen cambio real, no promesas ni ilusiones. Lo que comenzó como una manifestación anunciada se convirtió en un bloqueo total que paralizó el centro del país y dejó una estela de vehículos inmóviles que parece no tener fin. En Calpulalpan, epicentro del cierre, los tractores y camionetas atravesadas sobre el asfalto forman una barrera infranqueable, mientras cientos de conductores esperan sin saber cuándo podrán avanzar. La fila avanza lentamente hacia 2 direcciones, una serpiente metálica que se extiende kilómetros hacia el Estado de México y otra que se prolonga desde Calpulalpan, atraviesa San Lorenzo, San Humberto Juárez y Españita, y sigue su camino hasta alcanzar Hueyotlipan, donde la desesperación empieza a sentirse en cada conversación entre los varados. Los manifestantes mantienen el paso cerrado con una disciplina férrea, abriendo apenas pequeñas ventanas de movimiento que duran escasos minutos antes de volver a colocar maquinaria, lonas y barricadas improvisadas. La tensión crece cada hora, mientras los automovilistas aseguran que llevan 2 días atrapados, sin alternativas reales y con rutas alternas saturadas por completo. El ambiente es denso. Camiones refrigerados que temen perder carga, familias que viajan con niños pequeños sin acceso a baños ni alimentos, operadores de transporte público que deben cancelar rutas enteras porque no hay forma de rodear el bloqueo. Cada kilómetro detenido suma estrés, discusiones y un cansancio generalizado que se siente incluso entre quienes protestan, pero que no ceden porque consideran que la única forma de ser escuchados es paralizando todo. El paisaje alrededor refleja la magnitud del problema. Negocios cerrados, tránsito colapsado en comunidades pequeñas que nunca habían visto tal concentración de vehículos, y un flujo constante de personas caminando entre tráileres, buscando información, agua o simplemente un lugar donde descansar unos minutos. Conforme pasan las horas, el bloqueo deja de ser solo una protesta y se convierte en un fenómeno que afecta a toda la región. Los municipios cercanos ya reportan retrasos en servicios, escasez de ciertos productos y un incremento notable en el flujo de viajeros varados que buscan refugio temporal. Y aunque las autoridades han pedido paciencia y han anunciado mesas de diálogo, en el terreno la realidad es otra. Nadie sabe con certeza cuándo se levantará el cierre, ni cuánto más se alargarán las filas que, desde el amanecer, han marcado la rutina de miles de personas. Lo único claro es que esta zona del país permanece congelada en una espera que parece interminable, mientras el reloj sigue avanzando y la carretera continúa completamente colapsada. Diario y regresan agotados, pasa el tiempo y repiten: el que no tranza no avanza, pero esta gente es pueblo y el pueblo nunca. Los bloqueos en la carretera México-Veracruz y en otros puntos del país están liderados principalmente por productores agrícolas y transportistas, quienes aseguran que sus demandas han sido ignoradas por las autoridades durante meses. Exigen un precio justo por sus cosechas, especialmente maíz y otros productos básicos, argumentando que los costos de producción, fertilizantes y transporte han erosionado sus ingresos y amenazan la subsistencia de miles de familias. Además, los manifestantes rechazan la reforma a la Ley General de Aguas, que según ellos limitaría el acceso al riego y pondría en riesgo la producción agrícola en varias regiones del país, especialmente en Tlaxcala y estados vecinos. La inseguridad en carreteras también forma parte de sus demandas. Reportan robos constantes de tráileres y asaltos a transportistas que operan en rutas de alto tránsito, por lo que exigen mayor vigilancia y protección por parte de las autoridades. Los líderes de los bloqueos afirman que la única forma de ser escuchados es con cierres prolongados, que garanticen visibilidad y presión sobre el gobierno, aunque reconocen que afectan a la ciudadanía y al comercio, pero aseguran que las medidas son necesarias para que sus voces tengan impacto. En las reuniones con autoridades, algunos representantes han señalado que sus demandas no son negociables y que continuarán con los cierres hasta obtener respuestas concretas sobre precios, seguridad y agua para riego.
La determinación de los manifestantes refleja una crisis profunda en el sector agrícola, donde la falta de apoyo económico y legal ha generado descontento y movilizaciones que ahora alcanzan dimensión nacional, con bloqueos simultáneos en más de 20 estados. Los bloqueos en la carretera México-Veracruz y en otros tramos clave han generado un caos vial sin precedentes, con filas de camiones y autos particulares que se extienden por varios kilómetros y mantienen varadas a miles de personas. Las rutas alternas también se han visto saturadas, ya que los conductores intentan evadir los cierres, provocando congestionamientos adicionales en caminos secundarios que no están diseñados para soportar tal volumen de tránsito. El transporte público se ha visto gravemente afectado. Autobuses de pasajeros han tenido que cancelar recorridos o retrasar salidas, mientras los pasajeros esperan horas sin acceso a información clara sobre la liberación de las vías. Los camiones de carga, especialmente aquellos con productos perecederos, enfrentan riesgos de pérdida de mercancía debido a la demora prolongada, lo que afecta tanto a transportistas como a comerciantes, que dependen de entregas oportunas. Incluso pequeños negocios y comercios locales se ven afectados, pues los retrasos en la llegada de insumos generan escasez de productos y complicaciones en la cadena de suministro, que impacta directamente la economía de la región. La saturación en carreteras y rutas alternas también ha generado un aumento de estrés y conflictos entre conductores, que a veces derivan en confrontaciones con manifestantes o con otros automovilistas frustrados por la espera. A medida que las horas pasan, el impacto en la movilidad se hace más evidente. La población local, los transportistas y los viajeros que transitan por el corredor afectado se enfrentan a un bloqueo prolongado que no muestra señales de resolverse a corto plazo. Los bloqueos no se limitan a carreteras internas. En varias fronteras del país, productores y transportistas han tomado medidas que afectan la operación de aduanas y puentes internacionales, provocando retrasos significativos en el comercio exterior y en el tránsito de personas. En Ciudad Juárez, Nogales y Reynosa se han reportado cierres parciales y manifestaciones que dificultan la entrada y salida de vehículos de carga. Los cruces que normalmente operan con fluidez ahora registran filas que alcanzan varios kilómetros, mientras autoridades intentan mediar para liberar el tránsito. El impacto económico es inmediato. Mercancías destinadas a exportación se retrasan, importaciones esenciales quedan atrapadas en las fronteras y los transportistas denuncian pérdidas millonarias, tanto por retrasos como por el riesgo de perder contratos. Los bloqueos también afectan a personas que cruzan por motivos laborales, familiares o turísticos. Familias y pasajeros enfrentan largas esperas, mientras autoridades migratorias implementan controles estrictos que complican aún más la circulación. En algunos puentes fronterizos, las manifestaciones han sido intermitentes, con cierres y aperturas parciales, pero la incertidumbre persiste, dificultando la programación de transporte y logística de empresas, tanto nacionales como extranjeras. Los manifestantes aseguran que sus acciones son necesarias para visibilizar demandas históricas del campo y del transporte, aunque reconocen que los cierres impactan a terceros, incluyendo al comercio internacional y a ciudadanos que dependen de las vías para trabajar o viajar. A pesar de la presión, las autoridades mantienen diálogo constante con los líderes de las protestas, buscando liberar los cruces estratégicos sin que los manifestantes pierdan fuerza en sus demandas, un equilibrio difícil que aún no se ha logrado plenamente. El efecto de estos bloqueos fronterizos se suma al de las carreteras nacionales, multiplicando los problemas logísticos y generando un panorama de incertidumbre que afecta al comercio, al transporte y a la vida cotidiana de miles de personas en todo el país. La prolongación de estas acciones deja claro que la protesta trasciende lo local. Lo que inició como un bloqueo carretero, ahora se convierte en un fenómeno nacional que impacta la economía, el comercio internacional y la movilidad de ciudadanos, poniendo presión sobre autoridades federales y estatales para encontrar soluciones rápidas. El bloqueo en la carretera México-Veracruz, los cierres en puentes fronterizos y la paralización de rutas estratégicas reflejan la magnitud de un conflicto que trasciende lo local. Miles de personas, transportistas y productores mantienen la presión, dejando claro que sus demandas no serán ignoradas. El impacto se siente en todos los niveles. Largas filas de camiones y vehículos particulares, retrasos en la distribución de mercancías, suspensión de transporte público y complicaciones en el comercio internacional. Cada hora que pasa, aumenta la tensión y el desgaste de quienes dependen de estas vías.
Los manifestantes aseguran que sus acciones son necesarias para visibilizar la crisis del campo, la inseguridad en carreteras y la necesidad de garantizar precios justos y acceso al agua para riego. Su determinación mantiene la paralización, mientras las autoridades buscan diálogo y soluciones. La combinación de bloqueos locales y nacionales ha generado un panorama complejo: desabasto parcial de productos, retrasos en exportaciones e importaciones, afectación a familias y pasajeros, y una presión creciente sobre el gobierno federal y las autoridades estatales para actuar de manera rápida y efectiva. Los esfuerzos de diálogo han tenido avances limitados. Algunas vías se han liberado parcialmente, pero la incertidumbre permanece. La población espera respuestas concretas, mientras la protesta continúa, mostrando que la solución requerirá coordinación, negociación y tiempo. En este escenario, lo que comenzó como un paro agrícola se ha convertido en un fenómeno nacional, con repercusiones económicas, sociales y políticas profundas. La carretera colapsada, las aduanas bloqueadas y los puentes saturados son solo la evidencia visible de un conflicto que exige atención inmediata. El cierre de carreteras y fronteras no es solo un obstáculo físico, es un llamado de atención sobre la vulnerabilidad del campo y del transporte, la importancia de la logística nacional y el impacto de decisiones legislativas y económicas que afectan directamente a miles de familias. Mientras las horas avanzan y los bloqueos persisten, la atención se centra en Tlaxcala y en otros estados clave, pero también en el impacto nacional. La expectativa ahora es ver si las mesas de diálogo lograrán acuerdos concretos que permitan liberar las vías, restaurar la movilidad y atender de manera efectiva las demandas de quienes han decidido alzar la voz. Este conflicto es un recordatorio de que la movilidad, la producción agrícola y el comercio están interconectados. Cualquier interrupción tiene efectos inmediatos y visibles, pero también consecuencias profundas que podrían marcar el rumbo de políticas y decisiones en el futuro cercano.